Buenos días, el tema central de este video es la sinapsis y la neurona y los integrantes somos Andrés Eduardo Alfaro Silva y yo, Camilo Alejandro Mora Rojas. Somos estudiantes de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte del tercer semestre de la Universidad Minuto de Dios. Primero que todo vamos a empezar hablando sobre las neuronas y segundo vamos a hablar sobre la sinapsis. En primera instancia vamos a hablar sobre qué son las neuronas. Las neuronas o células nerviosas son células del sistema nervioso. Estas sirven para transmitir y emitir información. Las redes de neuronas son aquellas que comunican mediante impulsos nerviosos. La información viaja desde el cerebro hacia el resto del cuerpo. Las neuronas tienen tres funciones básicas, las cuales son: 1. Recibir señales o información. 2. Integrar señales recibidas. Entre comillas, determinar si la información debe o no ser transmitida. 3. Comunicar señales o células blancos, músculos, glándulas u otras neuronas. Estas funciones neuronales se reflejan en la anatomía de la neurona. En la anatomía de la neurona encontramos que las neuronas, como otras células, tienen un cuerpo celular llamado soma. El núcleo de la neurona se encuentra en el soma y las neuronas necesitan producir muchas proteínas y en la mayoría de las proteínas neuronales se sintetizan en el soma. Varias extensiones, apéndices o protuberancias se proyectan desde el cuerpo celular. Estas incluyen muchas extensiones ramificadas cortas, conocidas como dendritas, y una extensión separada que suele ser más larga que las dendritas, conocida como axón. A continuación, hablaremos sobre las dendritas, cuyas dos principales funciones neuronales son recibir y procesar la información recibida. Generalmente ocurre en las dendritas y el cuerpo celular. Las señales recibidas pueden ser excitatorias, es decir, tienden a provocar que la neurona dispare o genere un impulso eléctrico. La mayoría de las neuronas reciben muchas señales en todas sus ramificaciones dendríticas. Una sola neurona puede tener más de un conjunto de dendritas y puede recibir miles de señales. El que la neurona dispare un impulso depende de la suma de todas sus señales inhibitorias y excitatorias que recibe. Si se logra activar la neurona, el impulso nervioso o potencial de acción se conduce por el axón. Ahora vamos a hablar acerca de los axones. Un axón neuronal es una especie de manga o brazo que sale desde el centro de la neurona y va hasta un lugar alejado de este. La forma de esta pequeña estructura nos da pistas sobre cuál es su función. Básicamente, el papel de los axones es el de hacer que las señales eléctricas viajen a través de las neuronas y vayan a otro lugar del organismo. El axón es, por lo tanto, una especie de conducto por el que pasan impulsos nerviosos a toda velocidad. Actúa como canal de comunicación entre la parte central de la neurona, que se llama soma neuronal o cuerpo de la neurona, y es en donde está el núcleo con el ADN, y otra parte del sistema nervioso al que ha de llegar este estímulo eléctrico. Desde el otro extremo del cuerpo celular, en un lugar llamado cono axónico, se extiende el axón, una protuberancia larga, delgada y con forma de tubo. El axón está envuelto de mielina, que enfunda algunas secciones del axón, pero deja desnudadas algunas otras entre las porciones cubiertas. En su extremo lejano, el axón se divide en muchas terminales axónicas. Cada una forma una sinapsis con una dendrita o el cuerpo celular de otra neurona. La célula a la que pertenece la terminal axónica se llama célula perisináptica, y la célula a la que pertenece la dendrita o el cuerpo celular se llama la célula postsináptica. Entre las dos células existe un espacio a través del cual se comunican. Cuando llega a la terminal axónica, el potencial de acción provoca la liberación de moléculas de neurotransmisor en la célula presináptica. Estas se difunden al otro lado de la sinapsis y se unen a receptores en la membrana de la célula postsináptica. También encontramos el soma. ¿Dónde se encuentra el soma en las neuronas? El soma está localizado en cada una de las neuronas del cerebro, la médula espinal y también en los ganglios espinales del sistema nervioso periférico. ¿Qué función cumple el soma o cuerpo celular? Su función es mantener el núcleo junto con la información genética o ADN para contener las proteínas del retículo endoplasmático, y además es el que genera la energía necesaria para que la neurona trabaje correctamente. ¿Cuál es la importancia del soma? Sin el soma, básicamente, la neurona no pudiera mantenerse activa.
tampoco pudiera sintetizar las proteínas adecuadamente ni los neurotransmisores necesarios para que éste cree la sinapsis química. Ahora, en segunda instancia, vamos a hablar acerca de la sinapsis. Una sinapsis es una región donde se produce la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula diana. En este caso, entre una neurona motora somática y una fibra muscular. En la mayoría de las sinapsis, las dos células están separadas por un pequeño espacio, denominado hendidura sináptica. Como las células no están en contacto físico, el potencial de acción no puede saltar la hendidura de una célula a otra, por lo que la primera célula se comunica con la segunda y libera una sustancia química conocida como neurotransmisor. En la mayoría de las sinapsis y uniones, la información se transmite como mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Cuando un potencial de acción viaja por el axón y llega a la terminal axónica, provoca que la célula presináptica libere un neurotransmisor. Las moléculas de neurotransmisor cruzan la sinapsis y se unen a receptores de membrana en la célula postsináptica y transmiten así una señal excitatoria o inhibitoria. Ahora bien, encontramos dos tipos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. En una sinapsis eléctrica, los potenciales de acción o impulsos se transmiten directamente entre las membranas plasmáticas de células adyacentes a través de estructuras llamadas uniones comunicantes o hendidura. Cada unión o hendidura contiene alrededor de 100 conexiones tubulares que actúan como conductos para conectar directamente el citosol de las dos células. La sinapsis eléctrica tiene dos ventajas principales. Primero, la comunicación más rápida. Como los potenciales de acción se transmiten directamente a través de las uniones en hendidura, las sinapsis eléctricas son más rápidas que las sinapsis químicas. Y segundo, la sincronización. Las sinapsis eléctricas pueden sincronizar o coordinar la actividad de un grupo de neuronas o de fibras musculares. En otras palabras, un número importante de neuronas o de fibras musculares pueden producir potenciales de acción al unísono si es que están interconectadas por uniones o hendiduras. Sinapsis química. A pesar de la cercanía entre las membranas plasmáticas de la neurona presináptica y la postsinápticas, en la sinapsis química ambas no se tocan. Estas están separadas por la hendidura sináptica. Los impulsos nerviosos no pueden ser conducidos a través de la hendidura sináptica, por lo que se produce una forma de comunicación alterna o indirecta. La respuesta a un impulso nervioso. La neurona postsináptica libera un neurotransmisor que se difunde a través de los líquidos de la hendidura sináptica y se une a los receptores específicos en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. El aumento de la concentración de calcio dentro de la neurona presináptica actúa como una señal que decadena en la exocitosis de las vesículas sinápticas. A esta medida que la membrana de las vesículas se fusiona con la membrana plasmática, las moléculas de los neurotransmisores que contienen dentro de estas vesículas se liberan hacia la hendidura sináptica. Para finalizar, hablaremos sobre las fases de la sinapsis y su proceso. Ocurre en 7 fases. En la primera fase se sintetizan los neurotransmisores en el soma de la neurona. En la segunda fase está el transporte de neurotransmisores. En la fase 3 ocurre el almacenamiento de los neurotransmisores. Luego, en la fase 4, ocurre la llegada del potencial de acción, causa la entrada de iones de calcio. Mientras que en la fase 5 ocurre un aumento en el calcio que provoca la unión de las vesículas y la liberación del neurotransmisor. En la fase 6, la unión del neurotransmisor a los receptores específicos, generando así un potencial de acción. Y por último, la fase 7, que ocurre la recuperación de parte de un neurotransmisor.